Voy a pasar al segundo tema de hoy, que como he dicho es, o por llamarlo de alguna manera, es la historia de la caballería. Bueno, quiero decir dos cosas al respecto. La primera es que es un tema muy extenso, que tiene un montón de ramificaciones y lo que voy a intentar es, no las voy a tocar todas, pero voy a tocar la mayoría para hacernos una idea global. Soy perfectamente consciente de que me voy a dejar muchísimo contenido por nombrar, porque al haber tantas cosas que decir, no voy a profundizar en exceso en cada una. Lo que quiero es dar una visión general de lo que es la caballería, de qué problemas tiene y de cuáles han sido sus etapas. Y lo segundo es que yo de caballos y de razas de caballos no conozco en exceso, conozco alguna y tal, pero no sé cuáles son las peculiaridades de cada uno. Sí que sé que hay distintos tipos de caballo y cuáles son las peculiaridades de cada uno, pero no sé poner razas, ¿vale? Me pones un montón de fichas de caballo y no sé decirte cada uno de dónde es ni lo que se va a hacer, entonces ahí no voy a entrar. Dicho lo cual, voy a comentaros varias cosas. Voy a empezar a hablaros un poco de lo que es la historia de la doma del caballo, de cómo aparecen los equipamientos necesarios y luego voy a hablaros de cómo se mueve la caballería y cómo funciona en un ejército. Para explicar esto de una forma amena, que nos entretengamos todos y que esto no sea una clase de historia, que no es la finalidad del canal, hay una frase que me gusta mucho y es que al principio cuando alguien se acerca a lo que es el mundo bélico, a estudiar batallas, combates, etc., lo que normalmente le llama la atención es la épica, el momento épico en el que María Pita enciende el cañón, revienta, ganan una fortificación y hostia, mira lo que ha hecho esta señora, tal. Vale. Luego cuando avanzas un poco más y te interesas más por esto, empiezas a hablar de movimientos en el campo de batalla, de que una batalla se gana porque estos avanzan por el lateral y por tal. Y cuando te preocupas más de saber de qué va la película, en realidad te das cuenta de que todo eso está muy bien, pero que todo va de intendencia. Todo va de intendencia. Hacer que el señor que esté en primera línea haya comido, haya dormido, haya venido desde casa, tenga munición y esté fresco y descansado, es la madre del cordero. Si consigues que tu tropa haga eso y que la del otro no tenga esas cosas, ya has ganado, antes de empezar la batalla. De hecho, probablemente se rindan. Entonces, vamos a ver cómo la caballería adolece muchísimo de eso y cómo mover caballería es una movida enorme. Para empezar a comentar algunas de las cosas que os he dicho, la historia de la caballería. Los caballos los conocemos, que se sepa, desde hace 30.000 años. Hace 30.000 años alguien ya hizo una pintura en una pared de una cueva y pintó un caballo. Ese señor no montaba a caballo, ese señor conocía los caballos y probablemente los cazaba y se los comía. Porque un caballo es un herbívoro, tiene los ojos al lado de la cabeza y lo que intenta es moverse en manada y escapar, comer hierba e intentar darle una coz al lobo que viene a comerse a sus crías. Pero cuando en realidad tenemos constancia de que el hombre y el caballo empiezan a trabajar juntos. Bueno, pues hace 4.000 años, en el 2000 a.C., ya aparecen enterramientos con caballos, o supeditados a caballos, o con elementos que nos indican que había caballos cerca de esa persona, riendas, sillas, etc. Posiblemente se estima, todo esto no se sabe, pero se van haciendo estudios y se va aproximando, que entre el 4000 y el 3500 a.C. el hombre doma el caballo, aproximadamente en la zona de Kazajstán, del actual Kazajstán. Y desde que domamos al caballo o desde que conseguimos que un caballo coma de nuestra mano o se acerque a nosotros y empezamos a entender cómo funciona ese animal y somos capaces de coexistir cerca de él y de que nos deje subirnos encima, o somos capaces de dominar la cría de esos animales, de que no se asusten cuando nos acercamos y de poder decir que este caballo es mío y de establecer un vínculo con el animal, cuando empiezo a desarrollar tecnología para el animal. Bueno, lo primero sería desarrollar las riendas, ¿no? Las primeras riendas nacen cuando se domestica el caballo, tal cual, que consistía, por lo que se estima, en una tira de cuero o de cuerda para atársela al morro y dirigirlo. Y que el caballo se vea atado, si lo he domado no se va a poner nervioso y me va a obedecer y le voy a decir, te vienes por aquí. Bueno, ¿cómo se desarrolla el tema de la rienda? La rienda suelta, no estoy hablando del bocado, no estoy hablando de otra pieza. Sí que nos damos cuenta de que la rienda tiene un peso muy importante en lo que es la caballería. Esto va a sonar muy estúpido, pero en realidad no lo es tanto, porque cada pieza tiene una importancia en la aparición de la caballería. Yo me doy cuenta cuando Alfonso X, en una de sus partidas, en la segunda, que habla de las cosas de la guerra, dice: los caballeros deben portar regnes de cadena para la guerra. Regnes, traducido por riendas de cadena.
¿De qué nos habla Alfonso X? Nos dice, cuidado los que vais a guerra, porque la rienda es una cosa muy importante para el jinete. De nuevo, parece tontería, pero no. Dice, tienen que llevar riendas de cadena, tienen que ser metálicas para que no te las corten, porque si te desgobiernan el animal, estás vendido como jinete. La rienda es lo que te une a ti, a él. Él no habla tu idioma. Tienes que comunicarte con el animal de la forma en que él entienda, y es tirando de la rienda hacia un lado hacia el otro y dándole con las espuelas o con los pies en los laterales o apretando el cuerpo de forma que él interprete lo que le estás diciendo. ¿Cuándo aparece el bocado? Bueno, hay un historiador ateniense que se llama Genofonte que se lo atribuye a los egipcios y distingue dos tipos de bocados, que es la pieza que va en la boca. Distingue el bocado de lobo, que tenía puntas hacia adentro y se usaba para domar a los caballos, ¿no? Pues digamos una especie de bocado de castigo en el que yo le tiro al caballo y le duele. Utilizamos esto que hoy nos parece una barbarie para dirigir al animal y domarlo. Y distingue otro tipo de bocado egipcio que es para gobernar el animal cuando ya está domado, que sería el que se utiliza pues, para tiro, para guerra, para cualquier otro tipo de cosas. En el siglo XIII, en la península ibérica, aparece el bridón, que es una pieza de metal que está engranada en el centro con dos anillas, ya está. Si vais a un castillo por aquí, creo que en todos los castillos que he estado hay algún bridón por ahí. Pieza metálica, engranada en el centro, dos anillas, de ahí cuelga la rienda. Y en el siglo XIV aparece el bocado con dos riendas. Vemos cómo a lo largo de la historia de la humanidad van apareciendo y van mejorándose los elementos que necesitamos para gobernar al animal. Esto es en lo que se refiere a que yo tenga algo en la mano con lo que comunicarme con el animal. Pero, ¿cómo me subo al animal? Se supone que las sillas de montar aparecen entre el 800 y el 600 a.C. Hay una silla asiria del 700 a.C., pero es más bien una especie de manta con cinchas por debajo que se asemeja o se empieza a asemejar lo que acabará siendo una silla de montar. Pero claro, llegamos hasta Alejandro Magno. Alejandro Magno no tenía estribos, tenía riendas, pero le ponían una manta con cinchas al caballo y montaban, como quien dice, a puros huevos, porque no tenían una silla. Montaban, sí, con el culo pegado a los huesos del animal, a la espalda del animal. Eso al animal en realidad no le gusta porque le hace un poco de daño, y lo que tenía que aprender era a apretar bien las piernas, a trabajar mucho el aductor y a mantenerse sujetos a la montura, apretando las piernas hacia un lado hacia el otro, lo cual te deja muy poca capacidad de maniobra, porque si yo estoy combatiendo y me golpean y las piernas no hacen la fuerza correcta o no puedo hacer bastante fuerza, me caigo del animal, no tengo nada para sujetarme al animal. Pues la silla de montar mejora un poco el agarre del jinete y hace otra cosa. No sé si sabéis para qué sirve en realidad la silla de montar. No solo es para que a mí no se me machaquen las pelotas contra el caballo. La silla de montar sirve para que haya dos zonas de apoyo en la espalda del caballo, en la musculatura, pero que le deje el hueso libre. La espina dorsal no hay que tocársela al animal porque eso en realidad le duele y acaba desarrollando algún tipo de escoliosis. Entonces la silla hace que yo pueda sentarme en una plataforma que está apoyada en el lateral del caballo. Y eso al caballo le resulta muchísimo más cómodo. En el siglo XIII, de nuevo, aparecen las sillas de arzón, que son para guerra, que es una silla que por delante es más alta, me tapa hasta el ombligo, y tiene como dos piezas laterales, y por detrás también es más alta y se estira, de forma que yo me siento en el centro como si fuera la trona de un bebé. No está cerrada, no se comunican esos dos laterales, pero yo ahí estoy mucho más sujeto. Ahí puedo combatir muchísimo más cómodo. Y en el siglo XV, XIV, XV, XVI aparece lo que se llama la silla jineta, que tiene el estribo más corto y me permite moverme de cadera. Como curiosidad os diré que Alfonso X, que también habla de las sillas, indica que las sillas de los caballos para guerra tienen que ser de piel de caballo también, o de potro. No sabemos por qué, pero a él le parece que sea muy importante y lo deja escrito. Otra pieza fundamental en la historia de la caballería es la aparición de la herradura, que son cosas como que hoy en día damos por sabidas, que son como muy básicas, pero que llaman la atención al respecto de que antes de que existan estas cosas, la gente ya combatía a caballo y hacía cosas con caballos sin ellas. Con lo cual vemos que ha habido momentos en los que el hombre ha coexistido con el caballo con un nivel tecnológico muy bajo. Las herraduras. Parece ser que las herraduras entre el 400 y el 200 a.C. empiezan a aparecer, pero es una cosa curiosa porque se nombran las hiposandalias, las hipodématas o cardatinae, que son protecciones para el caballo, pero son de metal
¿De esparto o de cuero? ¿Qué nos interesa aquí? Ponerle una cadena a la rueda del coche. Me interesa que la uña de mi caballo haga mejor agarre para caminar, no lo sé, por ejemplo, por una zona pedregosa donde se puede resbalar. ¿Qué me interesa? Que cuando golpee no le suban las vibraciones por la uña, porque en realidad eso es incómodo y como se le parta la uña hasta la pata y se haga una herida, tenemos una movida, porque el caballo se va a quedar cojo. Entonces se dieron cuenta enseguida que eso había que solucionarlo y había que taparle las patas al caballo de alguna manera. No hay textos que hablen de herraduras como tal antes del siglo IX. Hay varias teorías sobre cómo las herraduras llegan a extenderse por Europa. Está la teoría china, que dicen que los mongoles aprendieron el herrado con clavos, a poner la herradura con clavos como conocemos ahora, y lo mejoraron. Y eso lo llevaron los hunos a Europa en el siglo IV. Está la teoría gala, que dice que el pueblo Kimrish desarrolló las herraduras en el siglo IV también, un pueblo galo-celta-germano de la zona norte de Europa. La realidad, pues la realidad no se sabe. Teniendo en cuenta que había gente que montaba a caballo en todas partes, pues es bastante posible que, como con otras cosas, haya personas que hayan llegado a la misma conclusión en varios puntos distintos y desde varias zonas pues se haya extendido una idea que en realidad funciona. Lo que nos habla de que había gente constantemente intentando buscar forma de solucionar problemas que tiene la caballería, o tienen los caballos, o tienen los animales que ellos ven y dicen, oye, esto hay que arreglarlo porque, ¿sabes? A estos animales se les parten las uñas y esto no puede ser. Entonces, poner una placa de metal debajo clavada que evita que se golpee la uña, se le rompa y todo esté en su sitio y bien puesto, pues en realidad es una buena idea. Dice Sir Chive, entonces los nativos americanos no tenían ni herraduras, ni estribos, ni casi nada como lo hacían para luchar también a caballo. Claro, es que todo el equipo que utilizan los nativos americanos viene de España, incluidos los caballos, porque en América no había caballos. Los caballos se exportan y se dejan manadas sueltas de caballos españoles andaluces. Entonces ellos cogen el caballo de ahí. Y cogen el caballo de ahí y en los primeros contactos que hay toman las sillas de montar, toman las herraduras, pero ellos no saben hacer herraduras, ¿sabes? Entonces montan a la antigua, montan a pelo, montan sin silla. Ahí es como que se encuentran la tecnología a medio hacer. Bueno, deciros que la herradura más antigua que hay en Europa, de la que se tiene constancia, es del 481 en la tumba de Childerico I. Se extiende su uso con Carlomagno, que ya pues conocen de las herraduras y empiezan a utilizarla de forma masiva, y a partir de la invasión árabe en la península ibérica, que traen herraduras de Persia, pues ya se expande a toda Europa y se populariza la herradura. Pero claro, estamos viendo como en el siglo X, XI, XII no todos los caballos iban herrados, como luego sí que lo iban. Entonces, claro, vemos que había gente en el siglo, no sé, 7, 8, con las invasiones bereberes del 711, iban a caballo con caballos que no iban herrados, o no todos iban herrados. Entonces, claro, vemos un tipo de caballería como más antigua. En el siglo XII ya se extienden y es justamente en el siglo XII cuando se escribe un libro en la península ibérica sobre albeitería, que es el arte de herrar a los caballos, se institucionaliza el oficio y el libro se extiende por toda Europa. Concretamente deja una impronta muy grande en Francia. Y para terminar, el estribo. El estribo aparece en las primeras menciones en el 200 a.C. y aparecen algunas imágenes en templos indios, en Sanchi, Mathura y en las cuevas de Bajá. Pero es un estribo muy raro. No sé si habéis visto vídeos de indios trabajando que están como sentados o acucliados y tal, y muchas veces, aparte de con las manos, también trabajan con los pies, o sujetan algo con el pie, o lo están pisando, tal. Bueno, pues no sé qué le pasa a esta gente con el tema de trabajar también con los pies y de trabajar descalzos, pero esta gente montaba a caballo descalza, en los grabados que hay en estos sitios que he dicho, aparecen descalzos, y los estribos que aparecen son para dedo gordo. Es una tira de cuero, tú metes el dedo gordo del pie, ¿sabes? Lo llevas así y tienes que mantenerte de pie con el dedo gordo como si fuera una chancleta de playa. Y hay de ti como pega un frenazo al caballo porque el clavazo que te pegas contra el dedo gordo, contra la unión entre el dedo gordo y el índice del pie, tiene que ser de aupa. Eso no debía ser muy, muy agradable realmente. La popularización en Europa se les atribuye a los sármatas, que era un pueblo de famosos jinetes. Y también se encuentran en el siglo VII-VIII hallazgos húngaros que en algunas fosas encuentran un montón de estribos, con lo cual vemos
como el estribo aparece desde la India o desde Oriente y se populariza por Europa desde el otro lado. Y hay una referencia en Europa que se le atribuye al emperador bizantino Mauricio, que dice: las monturas deben tener gualdrapas grandes y gruesas, una tela o una manta grande y gruesa. Las bridas deben ser de buena calidad. Sujetas a las monturas debe haber 2 escalones de hierro, cada una con un lazo con una correa. Vale, no lo llama estribo, lo llama scala, ¿vale? Se traduce por escalón, no es exactamente en escalón, pero parece la primera referencia que hay a los tipos de estribo. Claro, ¿qué hemos visto aquí? Que entre el siglo X, XI, XII empieza a estar completo lo que sería el equipo tecnológico para el caballo. ¿Y qué pasa a lo largo de esas épocas? Que empieza a aparecer en Europa lo que todos conocemos como la casta de la caballería, los caballeros y el combate a caballo y la caballería pesada. ¿Por qué? Porque ya tengo unas buenas riendas, ya tengo los caballos herrados, ya tengo buenas sillas de montar, tengo buenos estribos y entonces, cuando ya puedo hacer cosas encima del caballo, puedo decir: ahora sí, dame una lanza pesada, la cojo bajo el brazo, llevo el caballo donde yo quiera, no se va a hacer daño en las patas, lo llevo bien gobernado, puedo sujetarme con mis estribos y tengo una silla en condiciones, entonces puedo cargar a caballo. La aparición de la caballería no se entiende sin todo este avance tecnológico. Y el auge de la casta de la caballería, la llamo casta por llamarla de alguna forma, se entiende cuando te das cuenta de que no es hasta ese momento cuando el equipo del caballo estaba completo. Antes era imposible que apareciera la caballería tal como la conocemos en el siglo XII-XIII, porque no podía ser. Les faltaban cosas para hacerlo. Y como les faltaban cosas y en realidad peleaban de otra manera, en realidad no hacía tanta falta cargar a caballo, porque tú las cosas que no las conoces no las echas de menos. ¿Alguien echa de menos un sable láser? No lo hemos tenido nunca. No sabemos qué impacto tendría ni cómo se utilizaría. Si ahora aparece, veremos cómo lo gastamos, pero en realidad estamos acostumbrados a combatir con lo que tenemos. Pues lo que no conoces no lo echas de menos. Esto era un repaso de cuándo hemos dominado el caballo y cuándo han ido apareciendo en las épocas y en el tiempo los distintos elementos que nos llevan a configurar al jinete profesional como tal. Bueno, por hablaros un poco de los tipos de caballos. Como os he dicho antes, no conozco muy bien de razas de caballos, pero sí que me gustaría indicar una cosa sobre los caballos. Bueno, cuando vamos a hablar de guerra, de repente tenemos un problema, y es que necesitamos abastecernos de caballos. Bueno, hay una distinción muy importante, es si el caballo es tuyo, tú lo mantienes, tú lo crías y tú te formas con él, o si el caballo te lo dan. ¿A partir de qué época el caballo te lo dan y empieza a desaparecer el jinete profesional? No profesional, pero el jinete, el caballero. Pues entre el 15 y el 17 se empieza a ver que los dueños de caballo van menguando y van aumentando lo que son las yeguadas y las cuadras reales para que el rey te dé un caballo a ti, que vas a ser miembro de una unidad de caballería. Aquí se ven, por ejemplo, que para abastecer a los jinetes, Abderramán I, en el 780, ya tenía una famosa yeguada que llegó a ser bastante grande. Y vemos que había bastante, vamos a decirlo así, producción de caballos porque Abderramán I otorga seguro y paz a los mozárabes granadinos a cambio de 10.000 onzas de oro al año, 10.000 libras de plata y 10.000 cabezas de los mejores caballos. O sea, que si todos los años tiene que dar 10.000 caballos es porque se criaban muchos caballos. Eso es importante. Almanzor y sus jinetes bereberes también tienen una famosa yeguada. O sea, vemos el concepto de yeguada. ¿Qué tengo? Yeguas. ¿Para qué? Bueno, pues tengo yeguas de buena raza que todos los años pues intentaré tener una serie de sementales que las cubran para aumentar las yeguas que hay, si es que me interesa, para reponer las que ya no están en edad de procrear, para reponer a las que mueran de viejas o por lo que sea, y para extraer de ahí caballos que yo pueda entrenar para la guerra. Y esto lo voy a mantener constantemente. Entonces, voy a hacer una zona donde se críen caballos y a los jinetes de mi tropa les voy a decir: señores, ustedes que son caballeros, a quien le interese, aquí tenemos caballos buenos, bien educados. Entonces, venid aquí a comprarlos. Nos interesa tener una homogeneidad en los caballos. Nos interesa que todos los que vamos a formar tengamos caballos sacados del mismo sitio, que se conozcan entre ellos, que se hayan criado juntos, tal vez que se reconozcan más o menos, que entrenen juntos y que estén bien formados y bien cohesionados. Eso es importante. Por hablar un momento de la raza española de la que estáis hablando,
En el siglo XIII, entre el XIII y el XIX, hay un consenso, todos los reyes lo mantienen, y es que prohíben mezclar los caballos españoles con asnos y con otras razas. Quieren mantener la pureza de la raza española o del caballo peninsular. Les interesa porque es un caballo bravo, no es un caballo muy grande, pero es un caballo fuerte que sirve bien para la guerra. Y aquí en el siglo XVI, Felipe II le encarga a Diego López de Haro y Guzmán la creación de las caballerizas reales de Córdoba. Y Diego López, mezclando algunos caballos de la zona, creando unas nuevas yeguadas, que llegó a tener hasta 600 yeguas a la vez, para 1576 crea lo que hoy se conoce como el caballo andaluz y institucionaliza la raza que hoy en día conocemos como tal y la perpetúa en el tiempo. Sí que quiero hablar ahora de los problemas en la intendencia y en el movimiento de los ejércitos, porque que tú te compres un caballo y te vayas por ahí de viaje está muy bien, lo puedes hacer, no hay ningún problema, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la caballería como concepto. Y la caballería, por definición, es una gran unidad de gente con caballos. Vale. Entonces vamos a empezar a ver qué grandes problemas tiene esto a lo largo del tiempo, en la campaña en la que vamos a estar inmiscuidos, y qué problemas hay al respecto de todo esto, porque son, como he dicho antes, sobre todo de intendencia. Mira, para empezar, hay un grave problema con la doma y con el adiestramiento. Como he dicho antes, los caballos son herbívoros. ¿Y qué hacen los herbívoros? Pues los que son más fuertes quieren correr en el centro y los que son débiles que se jodan. Si no eres bastante fuerte para meterte entre tus compañeros, te quedas fuera y los depredadores se te comen a ti. Es lo que hay. Claro, van a correr por los montes en una cosa que se parece a una bola o a una masa informe. Conseguir que todos los caballos que tú tienes formen en línea y no la rompan y avancen juntos, por definición, va en contra de sus instintos, de su impronta con la que nacen. Entonces siempre hay un caballo que quiere ir más adelante, siempre hay uno que está intentando empujar al de al lado. Entonces hay que instruirlos, porque de repente lo de formar en línea en realidad no les gusta. Porque están nerviosos, están mirando a los lados, están diciendo, no entiendo lo que pasa. Algo en mi cerebro me dice que esto no funciona así. Entonces, hay que enseñarles jugando a mantener la línea. Y al final, a los caballos, cuando juegas con ellos, les gusta, pero los tienes que adiestrar. Tú no puedes coger un caballo y decir, dame una lanza que voy para adelante. Eso no funciona así. Eso, de hecho, funciona concretamente al revés. Hay que enseñarles a que cuando bajas la lanza, no les tiene que molestar. Porque, de hecho, cuando bajas la lanza, el caballo ve un palo y dice, una mierda, me quedo yo aquí. Y empieza a mirar hacia atrás y empieza a decir, quita eso, ¿pero qué haces? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Estás loco? Tienes que aprender a combatir con el caballo de forma que el caballo se acostumbre a que tú bajes la lanza y la subas y a él no le pase nada. Y eso es un adiestramiento bastante duro. Si en las lanzas llevas banderolas o llevas colorinchis y la banderola de la lanza se mueve o la gualdrapa que le pones se mueve, no le gusta, no le hace gracia, no quiere que eso esté ahí, le molesta. Es una cosa que se mueve, es un herbívoro bastante cobarde y dice, no me gusta. Quítame eso. Tienes que enseñarle a que la lanza con banderola no le moleste. Tócate los cojones. ¿Qué otras cosas le molestan al caballo? En épocas anteriores no, pero cuando aparecen las armas de fuego, las detonaciones los vuelven locos, no les hacen ni puta gracia. Entonces, para evitar eso, lo que se hacía era que las cuadras se montaban cerca de los campos de entrenamiento, para que ya desde pequeños estén acostumbrados a las detonaciones, al olor a la pólvora y a este tipo de cosas. Entonces, cuando escuchen arcabucería, no salgan corriendo. Y si puedes entrenarlos con alguna detonación de cañón, mejor, porque eso no les gusta. ¿Qué otras cosas no les gustan? Los ruidos. Y lo vamos a meter en batalla. Pues hay que enseñarle al caballo a que habrá gente gritando y que él tiene que mantener la calma y que la gente gritando a su alrededor no es un problema. Los combates. El caballo es un herbívoro, detecta la hostilidad. Vamos a meterlo contra tíos que van a estar gritando antes de que les entremos a la unidad, van a estar haciendo todo el ruido que puedan, saben que los caballos asustan, van a intentar hacer algo para que se mosqueen y hay que entrenarlos para eso, para que les vayan a ofender y no se aparten o intenten mantener el cuajo lo mejor posible. Los gritos no les gustan y en una batalla, cuando disparamos al enemigo, habrá gente dando voces. Voces de mando y voces de ¡ay, qué cabrón eres! Me has disparado en la espinilla. Esas cosas no les gustan y tampoco les gustan nada los olores. Los olores raros, no les gustan los olores raros. El olor a camello, por ejemplo, que esto ha pasado en alguna batalla, cuando el enemigo forma con camellos y viene el aire, los caballos dicen, no, la pólvora vale, la grasa de la silla vale, el olor a sudor, bueno, el humo de la pólvora, ok, el olor a camello no quiero.
Y de repente, caballos que tienes bien formados empiezan a piafar y a ponerse nerviosos y eso no les hace ni puta gracia. Entonces, claro, conseguir de un bicho al que le da miedo básicamente todo, que se mantenga en su sitio, que avance cuando tú le dices, que se estampe contra una unidad enemiga, cuando a él lo que le nace es ir corriendo en la otra dirección, que embista a alguien cuando lo que le nace es apartarse y no darle, es un nivel de adiestramiento muy grande, porque no le estás pidiendo que haga cosas que no sabe hacer, le estás pidiendo que haga cosas que en realidad está programado para no hacer. Y eso es muy jodido. Pero es una de las grandes virtudes del caballo. Se le puede enseñar a hacer eso. Otros equinos, como por ejemplo la cebra, no lo admite. Los toros, que sería la hostia que se pudieran domar así, tampoco te lo admiten. Tú no puedes poner una silla a un toro y cargar porque no es así. El caballo sí. El caballo con mucho cariño, con mucha paciencia y con mucho mimo, consigues que todo eso pueda llegar a hacerlo. En mayor o menor medida, ¿vale? Claro, no sé si os habéis planteado alguna vez todas estas cosas, pero formar a un caballo de guerra es una cosa muy, muy cara. Y están por un lado los problemas de manejar el caballo como jinete y luego hay más problemas, que es el de manejar el caballo como unidad y que todo funcione a la vez, que eso ya es la hostia. Bueno, luego vienen los problemas de mantenimiento en campaña. Vamos a ponernos, por ejemplo, en las épocas que yo conozco, sabéis que lo mío es el siglo XIII. Durante toda la historia de la humanidad, los problemas del mantenimiento del caballo han sido los mismos, pero en el siglo XIII se acrecentaban y mucho, y os voy a explicar por qué. Vamos a ver. En el siglo XIII, en la península ibérica, una partida de guerra aproximadamente normal son entre 700 y 1200 personas. Vamos a coger una partida bien, de 1200 personas, con 200 jinetes, ¿vale? Entre los que habrá caballería pesada, algunos nobles, algunos señores con mucha pasta, y habrá algunos que lleven caballos ligeros. Tendremos también caballería ligera, pero llevamos 200 caballos. Voy a hacer hincapié en los dos, pero sobre todo en la caballería pesada. El caballo pesado o el caballo que se necesita para la caballería pesada y el que se necesita para la caballería ligera o para la caballería de atalayaje no tiene nada que ver. Tienes necesidades distintas. El de la caballería de atalayaje necesitas que sea rápido, vivaraz y que maniobre bien. Y el de la caballería pesada necesitas un frisón, necesitas un destrero, necesitas un caballo de cruz alta, fuerte, recio, robusto. No va a ser tan rápido, pero no quieres que sea rápido. Quieres que cargue armadura encima, quieres que te lleve a ti armado encima, quieres que tire para adelante, que tenga un montón de potencia de empuje, nunca va a llegar a un galope rápido, y quieres que aguante eso, ¿vale? Entonces necesitas un caballo musculado, fuerte. ¿Qué necesitas hacer durante todo el año antes de la campaña? Alimentarlo bien y entrenarlo. Si puede ser a diario, exactamente igual que, por decir algo, un luchador de MMA de hoy en día. Si no es un luchador de MMA, podemos decir que podría ser una cosa parecida a un culturista, que vemos que tienen un nivel de entrenamiento muy alto, están constantemente en el gimnasio y tienen que llevar una dieta muy estricta. Claro, me voy a ir de campaña. Durante el tiempo que estoy en campaña, quiero que el caballo esté fresco, con lo cual no puede entrenar, porque vamos a estar marchando. ¿Iré subido en él? Idealmente no. Idealmente voy a llevar un palafrén o un caballo de marcha o de monta que no sea mi caballo de guerra. Mi caballo de guerra, si puede ser, va a ir ahí al lado, cabalgando a mi lado. ¿Para qué? Para no cansarse, porque si tengo que combatir con él de repente, entonces sí que me subo a él. Pero claro, viajará sin silla, viajará tranquilamente. Vale. Entonces eso que nos deja que de los 200 tíos que vamos a ir a caballo, vamos a tener 100 de caballería pesada y 100 de caballería ligera. Los de caballería ligera pueden llevarse solo un caballo. Los de caballería pesada van a llevarse el caballo de guerra y el caballo de marcha. Vale, ya no son 200 caballos, ya son 300 caballos. Eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Bueno, porque comen más. Claro, hay caballos que pueden vivir del entorno. Caballos que, bueno, sí, lo de los atalayadores, que lo tengo en una granja, que lo utilizo para revisar el ganado, que normalmente lo dejo pastando hierba y le doy un poco de grano, algo de paja, un poco de alfalfa cuando hay. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que un caballo de guerra es como un culturista. Come un montón cada día y tiene que llevar una dieta súper estricta. Entonces, si de repente le empiezas a dar solo paja y hierba, empieza a perder kilos y empieza a perder musculatura. Desde que empieza la campaña, la vida del caballo de guerra cambia radicalmente, deja de entrenar y deja de comer igual de bien y empieza a perder peso y a perder facultades. Y al final de las campañas, los caballos de guerra han perdido peso y han perdido capacidad de combate.
vaya hombre, justo aquello para lo que quiero a mi caballo es lo que destruye sus capacidades combativas, efectivamente. Vamos a hablar de números, ¿vale? Vamos a hablar de que en esta compañía de 300 caballos, ¿cuánto come un caballo? ¿Y cuánto bebe un caballo? Un caballo come 15 kilos de forraje al día. 15 kilos de forraje al día, ¿vale? Por 300 caballos son 4.500 kilos de comida al día. 4.500 kilos de hierba pastada al día ya son muchos kilos de hierba pastada al día para alimentar a los caballos. Pero si además los caballos de guerra tienen que comer algo más que no sea hierba ni paja, tengo que llevar algarrobas, grano, cebada y forraje de buena calidad. ¿Cuántos carros necesito? ¿Por dónde tengo que caminar? ¿Cuánta parte de la intendencia del ejército tengo que destinar a que se le dé una comida adecuada a los caballos de guerra? ¿Cuántos sacos, cuántos carros llenos de comida solo para los caballos tengo que llevar? Es una locura. Tengo que llevar un montón de pasta encima solo para ir comprando el forraje que toca en terreno aliado, para ir moviéndome de pueblo en pueblo, habiéndoles avisado antes de que empiece la campaña de que voy a pasar por ahí y de que hagan acopio de todas estas cosas, para cuando lleguemos decirle al campesino, 4 sacos de algarrobas, se las pago, se las doy al escudero y le digo, al caballo, y que el caballo vaya comiendo. Tendré que llevar algo más que hierba por ahí para pastar, porque el caballo necesita comer algo más y no va a entrenar. Pero la magia viene en el agua. Un caballo bebe entre 40 y 60 litros de agua al día, que es bastante, pero bastante más que un ser humano, que nosotros estamos en campaña con a lo mejor 2 litros y hemos caminado y hemos sudado mucho, nos apañamos. Para 200 caballos son 15.000 litros de agua al día. 15.000 litros de agua al día. ¿De dónde huevos sacas 15.000 litros de agua al día? Secas pozos, tendrás que pasar por ríos. Y claro, si son 300 caballos no van a beber a la vez. Tendrán que beber primero unos, luego otros. ¿Cuánto tiempo me cuesta en un día hidratar a las monturas? ¿Cuántos jarros de agua tengo que llevar conmigo? ¿Por qué sitios puedo pasar y por qué sitios no puedo pasar? Claro, de repente la intendencia de toda la unidad y de toda la columna se me complica exponencialmente al llevar caballos. Todavía no hemos entrado en combate, solo al llevar caballos. Joder, es una movida, ¿no? Todo esto son cosas en las que de vez en cuando hay que pensar, porque, hostia, no las hemos pensado nunca, pero 15.000 litros para llevar 300 caballos es bastante más y de lejos lo que va a beber el resto de la tropa. Porque si el resto de la tropa son 1.000 tíos, son 2.000 litros. 2.000 litros para la tropa, 15.000 para 300 caballos. Coño, de repente los caballos son un problema bastante más grande que manejar a la tropa, ¿no? Pues sí que lo son. Y aquí viene otro problema en campaña. Claro, salimos y nos vamos a territorio enemigo. Tenemos una intendencia y un bagaje que nos trae carros de alimento para los caballos y para la tropa todos los días, no estamos muy lejos de la frontera, en realidad con esto sí que podemos, vale. Cuando he caminado el día entero con mi caballo, que voy en un palafrén y llevo mi caballo de guerra al lado, se lo doy a mis escuderos y les digo, ale, hacedlo todo. Y cuando terminamos de caminar, cuando todavía el sol está puesto, montamos el campamento y la tropa se pone a cocinar, a hacer estas cosas. ¿Y qué hacen mis escuderos? Bueno, hay que desensillar al caballo, hay que quitarle la manta, hay que limpiarlo, más agua, bañarlo o limpiarlo un poquito para que esté bien y que el animal se refresque después del día de caminata. Hay que cepillarlo un poco porque el pelo muerto hay que andar quitándoselo de vez en cuando y si se acumula es una mierda. Si le paso un cepillito todos los días, va bien. Tendré que ver que las crines las tenga bien, si las lleva trenzadas que no le molesten. Tengo que revisarle las herraduras. Tendré que tener una pequeña forja en el campamento y llevar una cantidad X de herraduras para ir reponiendo. Son 300 caballos caminando al día, ¿vale? 300 caballos por 4 son 1.200 herraduras golpeando todos los días en el suelo. De vez en cuando alguna se va a gastar, alguna habrá que cambiarla. Por mucho que las hayamos cambiado justo antes de salir, alguna todos los días se rompe, a cambiar herraduras. Habrá que darles de comer, habrá que ir a los sacos y echar forraje, meterles paja o lo que sea y ponerles el ronzal para que anden comiendo. 300 caballos. Habrá que estabularlos, habrá que hacer un cercado para que los caballos no se me escapen, ¿sabes? Si esta noche aparece, no sé, un lobo y los caballos se asustan, que sepan que de este cercado no tienen que salir. Hay gente que tiene que estar despierta por si pasa algo parecido y estar disponible mirando a los caballos de vez en cuando, pasando por el perímetro, que no venga alguien a llevarse 6 o 7 caballos. Claro.
Joder, todo esto hay que estar haciéndolo todo el día, todos los días durante toda la campaña. Y estamos hablando de una campaña del siglo XIII que te puede durar mes y medio, 2 meses. Joder, son muchos problemas adicionales para llevar caballos. ¿Qué otros problemas hay con eso? Bueno, hemos salido con los caballos, hemos conseguido alimentarlos bien, hemos combatido con los caballos y ya no te hablo en la península ibérica. Imagínate que, por poner un caso así un poco más jodido, te vas a Tierra Santa. 600 alemanes se van a Tierra Santa y llevan 200 caballos, una unidad de 200 jinetes. Combaten, mueren 20 caballos. Vaya, ¿cómo repongo los caballos? ¿Me los he traído? ¿Hemos traído 3 caballos cada uno? No habremos traído 3 caballos cada uno, habremos traído unos cuantos más para reponer, pero no tantos. Vale, entonces tengo que comprar caballos aquí. Vale, ¿el caballo de aquí es el mismo que yo tenía? No. ¿Está entrenado igual? No. Vale, pues voy a comprarme un caballo porque en realidad sigo siendo caballero y sigo teniendo que combatir a caballo. Vale. ¿Es igual de alto que los otros? No. ¿Es igual de fuerte? No es igual de fuerte, porque el caballo árabe es distinto. ¿Lo han entrenado para lo mismo? No lo han entrenado para lo mismo. ¿Puede llevar la armadura? No, en realidad la barda puedo adaptársela un poco, pero no puede llevar la misma barda. ¿Sabe montar en formación? ¿Sabe formar en línea y avanzar? No, no sabe. ¿Está acostumbrado a moverse con los caballos con su nueva manada? No, no está acostumbrado. Oh, joder, ahora de repente se me han muerto 20 caballos, los he repuesto y en mitad de Tierra Santa tengo que organizar días para entrenar con la tropa para que los nuevos caballos se adapten a los nuevos compañeros. Joder, qué putada. No son los mismos caballos, no responden igual. Tengo que decirles a los jinetes que los monten unas cuantas veces para que aprendan si, no sé, si este caballo tiene un vicio, si tira del bocado hacia un lado, hacia el otro, si es nervioso, si no es nervioso, tendrá que saber manejar el caballo, tendrá que rodar con él, ¿sabes? Como cuando te compras una moto, sale al de 200 kilómetros a ver qué pasa. Esto es lo mismo, sale y monta con el caballo, a ver si es un huevón y resulta que a ti no te quiere por lo que sea y se lo tienes que cambiar a otro compañero. No lo sé, pueden surgir 1000 problemas. Hay que probarlos, son problemas adicionales en los que no se piensa. Y por último, aparecen otra serie de problemas hasta el siglo XV-XVII con el vínculo que tú tienes con tu animal. El caballero medieval está acostumbrado a vivir con su caballo, a vivir encima de él y tiene un vínculo con él, le pone nombre, lo conoce, lo quiere, lo alimenta, no todos los días, pero de vez en cuando, ¿sabes? Trabaja con él. Ese vínculo hay que trabajarlo. Tienes que salir a montar con él, tiene que conocerte, tú tienes que conocerlo a él, tienes que saber de qué pie cojea, tienes que entrenar con tu caballo y tiene que confiar en ti porque le vas a pedir que haga todo lo que no quiere hacer y si el caballo no se fía de ti, se levanta de uñas y tú te vas a tomar por saco. Pero claro, aparece otro problema cuando no tienes ese vínculo con el caballo. Cuando convertimos a las unidades de caballería en regimientos y los caballos son del rey y se los entrega a la tropa ya no tiene un vínculo tan cercano con el caballo porque no me lo llevo a casa. Vengo, entreno con el regimiento y luego tal. Y cuando estamos en guerra, sí, tengo algún contacto más con el caballo, pero a lo mejor, ¿sabes? Ya me han matado el caballo, manda otro y seguimos con el regimiento y no es mi caballo. Vale, pero entonces la unidad de caballería no es tan buena porque no somos capaces de pedirles tanto al caballo porque no lo conocemos tan bien. Entonces, la calidad de la unidad empeora. Es otro problema que surge cuando no inviertes tiempo en reforzar el vínculo con el animal. Estos son un poco por encima de todos los problemas de intendencia que surgen. Seguro que hay más, pero como he dicho antes, voy a hacer una pasada sobre todos los temas que son los que quiero tratar. Y ahora me gustaría hablar de los tipos de combate a caballo, porque hay varios. Uno dice, ¿combate a caballo? No, 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 no. El combate a caballo es una cosa que es una movida. Mirad, para empezar existe un concepto del que se habla poco, que es la infantería montada. Diréis, vale, la infantería son gente a pie que se suben un caballo. Sí. Combaten a caballo, a veces pueden combatir a caballo, pero siguen siendo infantería montada. No son una unidad de caballería. ¿Quién hace esto, por ejemplo? Bueno, en algunos momentos concretos lo han hecho lo que podemos llamar vikingos. Ha habido unidades de gente a pie que lo que han hecho es montarse en caballos no especialmente valientes, no especialmente bien adiestrados, tal, sino simplemente caballos de monta normales que lo que han hecho es irse 60 tíos por el lateral del campo de batalla, descabalgar, palmada en el culo al caballo, formo como unidad de infantería, entonces avanzo contra el enemigo. ¿Por qué es esto interesante? Bueno, pues porque el enemigo está desplegado en línea y de repente, coño, qué cabrones, me han formado 60 tíos ahí en el lateral y de repente me cargan
y tengo un problema. Aparte de en la época vikinga, ha habido otros tipos de infantería montada. Por ejemplo, los dragones, a principios del siglo XVII, era un tipo de tropa que llevaba una carabina o un fusil corto que podían rodear el campo de batalla y formarte una línea de bocas de fuego en un lateral y hacerte mucho daño. Eso también se ha hecho, eso también se ha visto. Bueno, eso es un tipo de combate a caballo o que requiere caballos con todos los problemas de intendencia que hemos visto antes, porque que vayas a usar el caballo en batalla o no es irrelevante, todo lo de antes te lo tienes que comer. Y eso requiere un tipo de caballo que, bueno, sí, sea versátil, pero no hay que invertir tanto en su entrenamiento. Sí que tienes que preocuparte de que aguante las detonaciones o los ruidos y los olores, pero no es una cosa tan exagerada. El segundo tipo de combate es el combate ligero, vamos a decir. Aquel que lleva un tipo de caballo bastante móvil, bastante ligero, rápido y sobre todo maniobrable. Lo de la maniobrabilidad es importante porque el concepto es el siguiente. Si yo voy corriendo, suena un silbato y enciendo el cronómetro, freno, me costará 3 o 4 segundos, me doy la vuelta, acelero y corro hacia allá. Unos 8 o 10 segundos me cuesta parar, darme la vuelta y correr. ¿Cuánto le cuesta a un caballo? ¿Qué capacidad de giro tienen a la carrera? Porque no todos los caballos tienen la misma capacidad de giro. Entonces, para combate ligero, me interesa ser móvil. Entonces, me interesa tener un tipo de caballo ágil, que sepa girar, que sepa frenar de uñas, dar la vuelta, saltar y correr en la otra dirección. Eso me interesa mucho. ¿Por qué me interesa? Porque el combate ligero a caballo lo voy a realizar o con lanza corta y sin mucha armadura, o con sable o espada, o con arco. O en algún momento con ballesta o con pistola, pero con arma a distancia. ¿Quiénes son especialistas en esto? Los mongoles, por ejemplo, que desarrollan una técnica de tiro con arco a caballo, que además hay unos entrenamientos brutales, como se ve que uno de ellos lleva una cuerda y una bola, digamos, o una especie de pelota detrás de su caballo y van todos galopando en manada y a gusto van tirando con arco y van dándole a esa pelota para entrenar el tiro con arco. Y además lo que hacen es usar un estribo muy corto, lo que les permite girarse en la silla hacia un lado y hacia el otro y poder tensar el arco hacia atrás y tirar tranquilamente girando de cadera. Porque sabéis que el problema del arco es mantener la alineación de los hombros, entonces puedo girar hacia atrás y puedo tirar cómodamente. Entonces lo que me interesa es eso, tener un caballo que no lleve armadura, que sea ligero y que sea un caballo con el que en realidad sí que me puedo enfrentar a una caballería pesada. Me puedo enfrentar, no en un choque directo, pero puedo andar mareándolos, porque yo me muevo más que ellos y soy más rápido y puedo mantener más tiempo la carrera. Frente a ellos está la caballería pesada. ¿Cómo funciona la caballería pesada? Bueno, todos hemos visto una carga medieval de caballería, siglo XII-XIII, auge del caballero como entidad militar, caballo grande, cruz alta, musculado, pesado, poca capacidad de giro, mucha capacidad de carga, muy poca aceleración, muy poca velocidad punta, pero muchísima fuerza. ¿Para qué lo quiero? Para correr y estamparme. Y después, no lo sé, porque después de eso en realidad el caballo se cansa y a lo mejor puedo dar la vuelta al trote, salir de ahí peleando, si es que no los hemos barrido a todos, y a lo mejor puedo hacer una segunda e incluso una tercera carga, pero a partir de ahí en realidad el caballo está cansado. Y la segunda y la tercera carga las hace a un trote lento, que aún así es suficiente para que yo le pueda pegar un lanzazo a alguien, o para que ya entre con espada o con otras armas, o para que la unidad enemiga se asuste y rompa un poco la línea, porque que te vengan caballos varias veces es una putada. Pero lo que me interesa sobre todo es ese tipo de caballo mucho más grande, mucho más musculoso y que puede llevar una barda y una armadura mucho más pesada. Luego tenemos lo que sería el caballo para un atalayador o para una unidad de reconocimiento. La gente que lleva caballos para reconocimiento, si es que los atalayadores que tenemos tienen unos caballos pensados para eso, se parece bastante al de combate ligero. Rápido, versátil, veloz, pero sobre todo me interesa que sea un poquito más pequeño, porque me interesa que pueda vivir del entorno, ¿vale? Estos caballos que yo puedo mantener comiendo hierba y no se van a enfermar, que yo puedo darles una comida de rancho, que no sea una comida tan rica como la de los caballos de guerra y que me pueden aguantar y me pueden responder bien.
que por la noche puedo dormir con ellos en aquel monte antes de bajar a mi ejército y decirles lo que he visto, que puedo hacer que pasen media jornada sin agua sin que queden exhaustos. Son caballos mucho más duros, mucho más recios en ese aspecto. Y por último tenemos lo que vamos a llamar el combate de profundidad o el combate de distancia. Diréis, vale, ¿esto en realidad en qué consiste? Bueno, esto lo hacían mucho los cosacos y es la base del combate de los mongoles. Consiste en penetrar en territorio enemigo y hacer trastadas a lo bestia. Por ejemplo, los cosacos, que iban con sables y algunos con pistolas o algo así, pero muy ligeros, tenían caballos muy recios, pequeños de nuevo, versátiles, que pueden aguantar largas marchas, pero ¿para qué los quiero? Para entrar en un pueblo y hacer una barrabasada, para rodear al ejército enemigo, asaltar una unidad que está yendo a por agua, por ejemplo, matarlos a todos y largarnos, para escapar de otra caballería porque mi caballo es más rápido, aguanta un poquito más el sprint, para rodear una unidad de caballería, si la pillo sola, matarlos a sablazos y correr en dirección contraria, para escapar, romper el giro y que los otros caballos no tengan tanta capacidad de giro y poder escaparme bien, sin que me persigan. Y en definitiva quiero un caballo que pueda acompañarme 4 o 5 jornadas en territorio enemigo, que duerma a mi lado, que no se queje, que sea recio y robusto y que cada vez que yo me suba con él por la mañana responda bien y sea un caballo adaptable. No es un caballo pesado, es un caballo pequeñito, cabroncete, con nervio, con carácter, pero no es un caballo pesado, es un caballo mucho más adaptado al terreno. Esos son, digamos, los 5 tipos de combate o las 5 cosas predominantes para las que se utiliza el caballo en guerra, con un señor arriba, porque habría una sexta que es el caballo de tiro, que lo utilizo para llevar carretas o para cargar cosas, pero bueno, ese no va a entrar en combate y no voy a utilizarlo para hacer trastadas, digamos. Y por terminar con este tema, ¿cuándo entra en declive la caballería? Bueno, hay para mí 2 puntos que dejan bastante claro que el auge de la caballería pesada se está acabando y son en Europa. Son la batalla de Bicocca y la batalla de Pavía. Y sobre todo con la aparición de los piqueros suizos, sistema de combate que luego adaptamos en España con excelentes resultados. En Bicocca los gendarmes franceses cargan, pero los destrozan y luego les mandan una contracarga de caballería ligera y acaban de hacerlos mierda. Y en Pavía la tropa española a la carrera bloquea una posible carga de caballería. Es más complejo, ¿no? Pero por explicarlo así, si me acerco mucho a la caballería y no le dejo distancia de carga, no pueden hacer nada. Y cuando los hemos parado, lo que puedo hacer es pincharle las patas al caballo, que el jinete se pegue un talegazo, con una armadura pesadísima, subirle el visor y apuñalarle la cara o apuñalarle las pelotas hasta la muerte. Entonces, claro, cuando se encuentran con esos, entre otros el rey inglés, que estaba en la batalla de Pavía, que se pega un talegazo y que luego lo rinden a hostias en el casco, pues empiezan a dar cuenta que la caballería está perdiendo problemáticamente su hegemonía en los campos de batalla y eso en realidad no les hace nada de gracia, pero es lo que hay. Bueno, desde el final del siglo XVII, cuando ya empiezan a ocurrir estas cosas y posteriormente se dan cuenta que las picas están haciendo las dueñas del campo de batalla, que los mosquetes y los arcabuces están adueñando de todo y que todo está siendo un combate mucho más de infantería, la caballería como que empieza a no encontrar mucho su sitio en los campos de batalla y lo que empiezan a hacer es a quitarse armadura, porque en realidad si nos van a pegar tiros la armadura no me protege mucho, si tengo que clavarme contra un bosque de picas me van a matar el caballo, la armadura no va a hacer nada y lo que empiezan a hacer es abandonar la lanza, que había sido hasta ese momento el arma predominante de la caballería, no todos, pero se ve un claro interés por abandonar la lanza en pos de espadas o sables, sobre todo sables. En el siglo XVIII y XIX ya la caballería vemos que utiliza predominantemente sables, incluida la caballería pesada. Aquí hay un momento en el que el rey de Suecia, Gustavo Adolfo, impulsa de nuevo la caballería pesada con sable porque dice, no, joder, sí que en realidad la caballería es útil. Si desde el Estado o desde el ejército impulsamos la creación de caballerizas, dotamos a la gente de caballos, es algo útil para las campañas militares. Vamos a hacer caballería pesada de nuevo con sable que tenga su sitio en el campo de batalla, que es moverse con cuidado, más lejos de lo que nos movíamos antes, porque ahora las armas empiezan a tener un poco más de distancia y hay artillería. Entonces vamos a flanquear al enemigo
Y aquí nos empezamos a dar cuenta que la diferencia entre caballería ligera y caballería pesada es más la utilización que se le da en el campo de batalla, porque cambia un poco el modelo de sable, cambia un poco el uniforme y a lo mejor a veces cambia un poco el tipo de caballo, pero los ves a los dos formados y dices, este es caballería pesada, este es caballería ligera. Vale, porque tú lo dices. Pues claro, la diferencia que había entre la caballería ligera y la pesada en el siglo XII-XIII era abismal. Aquí ya casi es inexistente. El infante de tropa tenía como costumbre ir a matar al caballo antes que al jinete o era deshonroso. Tú te refieres a calar pica para cargarte al jinete o al caballo. No era deshonroso. Tú tienes que parar la carga como sea. Si pudiera quedarme como botín un caballo pesado de guerra para luego venderlo, sería la hostia. Pero probablemente mi principal problema sea que no me atropellen y morir ahí. Durante este periodo del siglo XVIII-XIX, la caballería vuelve a tener cierto papel, pero más que nada en reconocimiento y en atacar en unidades, pero se convierte en un arma de un solo tiro. Siempre lo había sido, pero ahora es... Vamos a tener un fortísimo componente de sacrificio. Cuando tú eres miembro de un regimiento de caballería, tú sabes que cuando pintan a la carga, probablemente no salgas vivo de ahí. Y va a ser a todo o nada. No es combatir un rato y veamos lo que pasa. No, nos vamos a jugar todo a una carga, nos van a tirar varias descargas de fusilería, una o dos si les da tiempo. Voy a entrar en un bosque de bayonetas, voy a empezar a dar sablazos y o salen corriendo o acaban con nosotros. Y aunque salgan corriendo, muchos de nosotros vamos a quedar aquí. Entonces, la caballería empieza a ser una cosa, sí, honrosa, porque estás demostrando un valor, pero bastante de inmolar. Durante la Primera Guerra Mundial, con lo que se encuentran es con que empieza a haber bastantes problemas, porque empiezan a tener que cargar artillería, las armas tienen muchísima más cadencia y potencia de fuego. No hay misfire como en los mosquetes que clac, le das y no dispara y hay que, oye, espérate, sabes que una descarga de fusilería del siglo XVIII-XIX en realidad no es tan letal como puede parecer porque nunca salen todos los tiros, hay tiros que no salen tal. No, en la Primera Guerra Mundial tú metes un peine de balas, haces rojas, ¡pam! Y sale un tiro y sale otro. Y cuando todo el mundo dispara a la vez, la caballería es un objetivo muy grande y eso no nos hace gracia. Cuando aparece la ametralladora, entonces ya sí, se acabó toda la puta película. Ahí ya no hay nadie que se mantenga encima del caballo. Entonces lo que empiezan a hacer es utilizar los caballos para cargar y arrastrar cañones de un frente a otro y lo que hacen básicamente es reventar a las monturas cargando una barbaridad de peso, pero como los caballos no son suyos, que son del regimiento o son de donde sea, pues les da un poco igual. Aquí vemos, como curiosidad, a Manfred von Richthofen y a Lothar von Richthofen, que si conocéis algo de aviación sabréis que el primero es el Barón Rojo, que empiezan la Primera Guerra Mundial siendo miembros de un regimiento de caballería ulana, de caballería de reconocimiento. Y curiosamente el Barón Rojo llega a ser el Barón Rojo porque le dan un avión que es una nueva cosa que ha aparecido, que no sabemos muy bien lo que es, pero le dicen, oye, ¿qué te parece si tu trabajo de reconocimiento como caballería ligera lo haces desde ahí arriba, que se ve todo mucho mejor? Y dicen, hostia, pues me parece muy buena idea. Y tiran para allá. Y entonces vemos como una de las finalidades de la caballería, que es el reconocimiento del terreno y el reconocimiento de las tropas enemigas, de repente lo pueden hacer desde arriba con una cámara de fotos y pueden volver y decir, mira, el campo enemigo. Y así poco a poco les van quitando obligaciones a la caballería. Vemos que hay unidades de caballería acorazada que no van a caballos, vemos caballería aerotransportada que no van a caballos, vemos caballería en paracaídas que no van a caballo y empezamos a ver cómo la caballería empieza a cambiar de forma. En la Segunda Guerra Mundial sigue habiendo unidades de caballería o regimientos de caballería, pero se utilizaron escasísimamente y las veces que han entrado en combate sí que se habla de que en la Segunda Guerra Mundial hubo un momento que hubo una carga de caballería contra una unidad de carros blindados y eso es cierto parcialmente, pero no es cierto que hubiera caballos corriendo contra tanques, eso no. Sí que se dio una vez una unidad de caballería que no estaba montada, que si no recuerdo mal desmontó, y contra la gente que se encontró de la unidad blindada eran la gente de infantería que iban alrededor de esa unidad blindada, pero no los blindados en sí. Entonces, sí, podemos decir que hubo una unidad de caballería que se enfrentó a una unidad de blindados, pero no caballos contra blindados, sino infantería contra infantería. ¿Vale? Eso es un poco más correcto. Y por terminar, sí que ha perdurado la caballería hasta los días actuales. Hoy en día, no sé en vuestra ciudad, pero en mi ciudad hay una cuadra de la policía y siguen utilizando caballos para hacer control civil. Se podría decir que se asemejan un poco a lo que sería un dragón
en el sentido de que llevan un arma de fuego y llevan un arma de mano, que en este caso es una defensa larga. Se utiliza más para control de multitudes porque el caballo empuja o derriba, están más o menos bien adiestrados para aguantar en estas circunstancias y aguantar una reyerta. Están preparados para embestir, no para pisotear ni para morder, pero sí para embestir y tirar a alguien al suelo. Y sobre todo se utilizan para control de población civil, para grandes eventos y este tipo de cosas. Pero se tiene que apoyar mucho en los compañeros de pie, porque claro, cabalgar de un caballo para hacer una detención en realidad es una cosa que no mola. ¿Alguna carga de caballería famosa? Sí, mira, te digo dos. La de la batalla de Muret y la de las Navas de Tolosa. Bueno, os recomiendo mucho el ejército de Gengis Khan. El ejército de Gengis Khan tenía la friolera de un 60% de jinetes. Y esto es una cosa nada menor, porque te podías encontrar en un frente desplegado, un frente muy amplio, no marchando en una misma columna, en un momento dado entre 95.000 y 130.000 tíos. Voy a hacer las cuentas ahora con vosotros, esto no lo tengo calculado, pero vamos a poner 100.000 tíos, ¿vale? Un 60% son 60.000 jinetes, ¿vale? 60.000 jinetes que cada uno llevaba 4 caballos. Y diréis, ¡hala, 4 caballos! Sí, 4 caballos, porque llevaban 2 caballos de guerra. Se estaban llevando el que iban a utilizar para combatir y otro repuesto por si se les moría. Se llevaban un caballo de tiro, se llevaban a la familia, porque se llevaban a algunos de sus hijos que podían seguirles en la marcha y a las mujeres que les ayudaban en el campamento, y se llevaban una yegua lactante, como si fuera una vaca lechera, pero en formato yegua. Y de ahí sacaban leche a diario para alimentar y suministrar a todo el ejército, que eso es una burrada. Y además os diré que esta gente hacía unas prácticas de depredación muy salvajes, que era que somos tantos y en tantos frentes que lo que pasaba era lo que decían, que por donde pasaba Gengis Khan, por donde pasaba su caballo, o mejor dicho, su caballería, ni volvía a crecer la hierba y secaban ríos. Claro, es que son 240.000 caballos. No serían 240.000, vale, pon 200.000. Es una locura, 200.000 caballos en un frente entero. Secan ríos por todas partes. ¿Cuánto come esa gente? ¿Cuánto forraje les tienen que dar? ¿Qué caballos tienen que ser para que puedan mantenerse del entorno? Tienes que avanzar y depredar constantemente porque ese frente no lo puedes mantener. Tienes que estar constantemente saqueando granjas y llevándote todas las vacas para matarlas y que solo los que han pillado esa granja cenen un filete cada uno. Encontramos una manada de ciervos. Vamos con un montón de caballos, los rodeamos, los flecheamos, fileteamos el ciervo y un filete a cada uno. ¿Y sabéis lo que hacían con ese filete? No está absolutamente confirmado, pero se considera que lo que hacían era matar a los ciervos, los fileteaban, cada uno se llevaba su ración, la metían con especias, vinagre y sal debajo de la silla de montar, cabalgaban durante todo el día, iban machacando la carne. Y cuando llegan por la noche al campamento, efectivamente hacían stick tartar, que es filetearlo, porque claro, en un ejército tan grande, cortar leña para todos es una putada. Filetear ese filete, que ya venía especiado y macerado con sudor de caballo, riquísimo. Y con eso, leche, algo de grano y de harina, hacer una especie de tortitas, comerte la carne con tortitas, beber un poco de leche, intentar hacer queso de caballo, queso de yegua, y con eso mantenerte en el camino, más o menos. Entonces es una cosa un poco rara. También se considera que puntualmente algunos de los atalayadores podían hacer un corte en el cuello del caballo para beber su sangre, para mantenerse sin tener ración de agua y poder cerrarle la herida y echar 1 o 2 tragos en el día. Es una cosa que, bueno, son estudios que se han hecho, consideran que pueden hacer este tipo de cosas. Hacían fuego con las heces secas del caballo, claro, pero han hecho incursiones muy grandes hasta Turquía y claro, eso son estepas. Hay estepas heladas y hay estepas que son un vergel y que ahí los caballos pueden pastar y hacer lo que les sale de los cojones. Y ahí sí que puedes cortar leña, pero claro, son frentes de ejército muy largos, muy grandes, como hacía Napoleón. Separar el frente, no tienes un solo campamento, tienes a Gengis Khan, mires por donde mires. Todo eso es Gengis Khan. Esa fogata es Gengis Khan. Esa de ahí también. 2 días hacia atrás también es Gengis Khan. Y hoy vienen 20 jinetes. Mañana vienen por aquí. Pasado pasan una recua de mulas con un montón de familias. Y, ¿sabes? El ejército está pasando por todas partes a la vez. Entonces es una locura. Eso te obliga a que el ejército esté constantemente en movimiento, estar constantemente depredando y saqueando el terreno. Con la tranquilidad de que no te puedes dar la vuelta, porque lo has arrasado todo a tu paso. No puedes darte la vuelta porque ahí ya no queda nada para comer. Si te giras, te mueres. Solo puedes seguir hacia adelante.
Entonces eso fue una de las victorias, digamos, tácticas de Gengis Khan, decir, señores, vamos para adelante y vamos con todo y a tomar por culo. Es muy fácil, con castillos. Con los castillos se derrota a Gengis Khan, porque ahí llegan y los obligas a pararse a asediarte, que eso es lo peor que les puedes hacer, porque tienen que quedarse quietos en un sitio durante varios días y eso los jode muchísimo, porque tienen que llevarse los caballos de un lado para otro, porque de repente no tienen bastante comida, tienen que llegar y ganar a lo bestia, tienen que llevárselo todo de una, porque si paran, mueren y empieza a tener enfermedades, a tener problemas de abastecimiento. Eso es lo que consiguió detener ese avance, entre otras cosas. Y habiéndome dejado cientos de cosas que decir de la caballería, habiendo profundizado un poquito en cada uno de todos los temas que hay, dejo aquí mi explicación sobre la caballería, intentando de alguna manera haber aportado una visión más global de lo que es la caballería a lo largo de la historia, de qué problemas tiene, para que podamos pensar en una película, una serie o lo que sea, y en que cuando veamos una carga de caballería digamos, hostia, en realidad que esta gente esté aquí cuesta muchísimo. O sea, hay una grandísima intendencia alrededor de todo esto y nos hace valorar con otros ojos situaciones, batallas y eventos de nuestra historia pasada que han pasado y a los que no les ponemos la complejidad ni les damos los laureles que merecen solo el hecho de que hayan llegado todos esos jinetes a un campo de batalla desde no sé cuántos kilómetros de atrás. Y con esto doy por cerrado el tema de la caballería, que espero que os haya gustado.